así. La jaula y del pájaro. Pájaro. Y este título está fundamentado en el primer párrafo del espíritu de profecía. El versículo de memoria nos habla acerca de una, y lo voy a escribir en verde de esperanza, alegría. Alegría como resultado de haber sufrido. Y uno se pregunta cómo es posible que esto esté ocurriendo. Alegría por haber sufrido. Entonces, tenemos un sufrimiento por un tiempo. Alegría por haber sufrido por un tiempo. Entonces, el párrafo es claro. Nos da la experiencia del dueño de este pájaro. Y el dueño quiere que el pájaro cante una melodía específica. Entonces, debemos comprender este párrafo en su contexto. Y vamos a entender el contexto basado en el propósito. Y voy a escribir esta palabra aquí. El propósito del dueño. El propósito. El dueño del pájaro tiene un propósito. El dueño del pájaro tiene una meta. Y para lograrlo, el dueño del pájaro tiene para lograr ese propósito, utiliza una metodología. Entonces, voy a mirar aquí la cámara para que puedan ver, todo va para lograr esta alegría. Todo se dirige al revés. En esta dirección. Como decir, de atrás hacia adelante. El dueño utiliza el dueño del pájaro utiliza una metodología con un propósito, sabiendo que después del tiempo de esta prueba, el resultado va a ser alegría. Alegría y algo más. ¿Cuál es el otro resultado? Hay una alegría. ¿O cuál pudiéramos decir que es el resultado implícito de esta prueba? O al decir que la alegría. O sea, pero ¿por qué habrá, por qué el pájaro, bueno, ya creo que le di la respuesta, pero ¿por qué la alegría?
Por el logro. Por el logro. Ok, hay un logro, pero ¿por qué? ¿Por qué después de un sufrimiento va a haber alegría? Porque terminó el sufrimiento. Porque termina el sufrimiento. Aprende de la situación. Porque se aprende. Ok, vamos a ver. Vamos a escribir aquí. Sufrimiento. El sufrimiento se acabó. Lo otro, porque hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje o crecimiento. ¿Qué más? O sea, esto es... Voy a poner todo esto en signos de interrogación. Pero, ¿cuál es el verdadero motivo de la alegría? Porque esto es legítimo. ¿Por qué la persona se va a alegrar? Hay una superación. Hay algo más. No está, o sea, que se acaba el sufrimiento, que se aprende, que se crece. Ahí está. Ahí está. Y es esto. A fin de cuentas, uno es testigo del amor de Dios hacia mi persona. El Dios del universo, mi creador, a quien yo le he confiado mi vida, a pesar de mis limitaciones, a pesar de todas las gafas, los lentes, los anteojos que he utilizado, Él se manifiesta y demuestra que me ama. Y eso es un motivo de alegría inmensa. Porque de repente todo el universo se enfoca en mí. Y no es un asunto de egoísmo o de egocentrismo. Es un asunto de distinción y reconocimiento. Reconocimiento. ¿Necesito yo reconocimiento? Bueno, cuando tenemos hijos, a veces nuestros hijos necesitan un reconocimiento de nuestra parte en este sentido. Ellos quieren saber que nosotros les amamos incondicionalmente. Ellos quieren saber que cuentan con nuestro amor a pesar de sus limitaciones. Y yo quiero sentirme amado por Dios de esa manera también, porque somos seres caídos. Pero érase una vez conocimos al Señor y empezamos en este sendero de la fe y Él nos acompañó. Y es de extrema importancia el escuchar su comentario, su voz de ánimo. Ahora, este párrafo nos dice algo. Y es que Dios nos lleva, porque muchas personas que leen el párrafo y no lo entienden o lo miran con otro contexto, dice, ¿por qué Dios me tiene en una jaula? ¿Por qué me trae Dios a una jaula? ¿Por qué me arrincona Dios? ¿Por qué me esto? Entonces vamos a ir viendo estos niveles. Vamos a empezar con
la pregunta, ¿es Dios el que a veces nos lleva a lugares oscuros? Acordémonos del concepto de la jaula del pájaro. El asunto no es que está en una jaula, sino el asunto es que Dios utiliza la metodología de la oscuridad para ayudar al pájaro, para ayudar a que el pájaro no se distraiga, no se entretenga y más bien se enfoque. Acordémonos, y lo hemos visto a personas que son invidentes. Y estos invidentes desarrollan el sentido del oído. Se les agudiza ese sentido. Y es con esta perspectiva que estamos estudiando esta lección. No con la perspectiva de la prisión, del confinamiento, sino cómo Dios ayuda al pájaro, cómo el dueño ayuda al pájaro a enfocarse. Entonces, es Dios el que a veces nos trae a lugares oscuros. Y de ser así, si Dios nos trae a lugares oscuros, ¿cuál sería su propósito? Ibas a decir algo. Yo creo que Dios actúa en un lugar donde estemos, ya sea porque circunstancias fuera de nosotros nos llevaron a ese lugar oscuro o por malas decisiones nos llevaron a ese lugar oscuro. Entonces Dios nos ve dentro de la jaula, permitimos, nos metieron o este mundo de pecado sucede, una enfermedad, un problema familiar, una situación X. Entonces Dios aprovecha esa situación para enseñarnos su canción. Entonces utiliza métodos que nos ayudan a enfocarnos, a aprender. Ok, pero vamos por parte porque has dicho un montón de cosas. No hablaste demasiado, pero sí mandaste una grande, varias. Y voy a escribir aquí oscuridad. Bueno, la oscuridad. Ok, si Dios me lleva a la oscuridad, oscuridad. No. Obscuro es con B. Oscuro es obscuro y oscuro se escribe con y sin B, pero oscuridad es sin B. Ok. ¿Cuál es el propósito de la oscuridad? Entonces voy a escribir aquí un sub. Castigo. ¿Será para castigarnos? ¿Será para a causa del pecado? Porque entendamos algo. Si no hay castigo del pecado, entonces ¿cómo se castiga el pecado? Ok, eso vamos a decir 1, 2. A ver. ¿Cuál es el propósito? De esa metodología. Y aquí tenemos la aplicación. Y tenemos el canto. Y tenemos
Y voy a poner aquí con otro color porque me está acabando los marcadores. ¿Será por amor? Amor. Ok. Opinen. Aquí no hay malas respuestas ni malas preguntas. Si Dios nos lleva a la oscuridad, ¿será para castigarnos? ¿Será para castigar el pecado? Si hay un propósito, ¿será para una aplicación? ¿Cuál será la aplicación? ¿En qué consiste el canto? Y por último, ¿será ese canto un canto de amor? Son demasiadas preguntas. Bueno, el propósito de que nos lleva a la oscuridad es para crecer. Para crecer, para que tengamos confianza y fe en Él. Ok. Fe en Dios, fe en Él. Ok. Metodología. La oscuridad de la jaula. Para que uno se enfoque. Ok, el enfoque. Ok. Y no sea distraído por aquellas cosas que no tienen importancia. Okay. Entonces, basado en eso, ¿qué con el pecado? En el camino, en el propósito, todo lo que Dios planea tiene un propósito. Ah, Y es un camino. ajá, ¿Ves? Es como cuando tú practicas un ejercicio. ajá, Te vas a caer, vas a pecar, hay pecado. Pero aprendes de tus errores. ajá. Entonces el propósito de Dios es llevar esas deficiencias a la luz. Ok. Oh, ok. Hay algo que acabas de decir muy bueno. Hay, Evidencia. Ajá. porque a veces no estamos conscientes de nuestros propios Puntos ciegos. Sí, estamos ciegos. Puntos ciegos de nuestros puntos ciegos. Si no podemos ver lo que estamos haciendo, entonces en el camino se demuestran esas deficiencias. Esos puntos ciegos. Correcto. Sí, en cambio se muestra esa deficiencia. Entonces, no es que Dios nos lleva a un camino oscuro para demostrar el pecado, pero se revela el pecado para entonces nosotros reconocer el problema. Identificar el problema. Ajá. Y así él cumple el propósito, y en el proceso hay un desarrollo, hay un crecimiento. ¿Sí? Ok. Crecimiento, como dice ya dijo Nani, en confianza, en la fe, en él. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a leer Apocalipsis 14:3. Apocalipsis 14:3. Entonces hay un sendero que tomamos guiados por Dios, en el que Él, como es un caballero, evidencia nuestros puntos ciegos, nuestros errores, que nosotros mismos desconocemos, y al confiar en Él, entonces nos damos cuenta, con su ayuda, los eliminamos. Ok, entonces nos ayuda a enfocarnos. Sí, por favor. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que
fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, la melodía, el cántico de, voy a escribir esto acá, Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. 14:3 o 3. 3. Es un canto. Apocalipsis 14:3, es un canto de amor. ¿Por qué es un canto de amor? ¿O no es un canto de amor? Ok. La redención. ¿Qué es la redención? Yo diría que ese canto es como un emblema, como como un himno de victoria. ¿Ves? Que, como dice, solamente los que participaron pueden cantarlo. Ok, participación, ¿qué significa? Ahí está, ahí es donde yo quería llegar. Es un canto de una experiencia. Hay una vivencia personal personal, que no es de nadie sino de uno mismo. Y por ello se canta con alegría, porque es un himno de victoria. Hay un premio. Uno llegó a la meta y no es más que aquí la maratón de Chicago que se corre a mediados de octubre anualmente y la gente, bueno, recibe una medalla, sí. Y la gente supuestamente la debe hacer en 4 horas, pero hay unos que la hacen en 10 y hay gente que los espera y los aplaude y todo eso, pero por más que lo aplaudan a uno, el que uno lo haya logrado es lo que le da esa satisfacción. Entonces, el canto de Moisés de Cordero, que es un canto nuevo, porque es el resumen de todas las experiencias colectivas, pero es la misma melodía. Es el mismo tema. Entonces, y por eso solo los 144,000 lo pueden cantar, porque fueron ellos los que lo experimentaron. Y esto tuvieron que vivirlo en su vida para resonar con la experiencia de la misma. Entonces, y es un canto de amor, de confianza en Él. Entonces, es una alabanza a pesar de la oscuridad. A pesar de la oscuridad, a pesar de lo tenebroso. Entonces, vemos que el pueblo de Israel pasó por todo esto, ¿no? ¿Y qué puedo aprender yo del pueblo de Israel? Y que conmigo, porque es fácil decir, ellos eran unos cabezaduras, que no sé qué, pero estamos en el siglo XXI. Tenemos la Biblia digital llena de, no tenemos ni siquiera que leer la Biblia, la podemos escuchar. Y no solo la Biblia, sino las vivencias de tantas personas que fueron animadas por la Biblia, ¿no? Pero ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la lección que podemos aprender del pueblo de Israel? ¿Qué podemos aprender de la oscuridad de esa jaula? Ok, eso se llama posibilidad. Nadie más que yo conocía lo que todo necesitaba. Por eso la novela conocía, todo lo conocía. En un camino largo, corto,
con problemas, sin problemas. Nadie más que Dios conoce ser. Ok. Eso se llama personal. Sabe lo que necesitamos. Se puede y yo. ¿Qué más? Y la historia estaba con Ernesto mencionó algo muy interesante. A ver si te acuerdas. A ver si te acuerdas. Ernesto. No temer al futuro, a menos que olvidemos la manera que nos ha ayudado en el pasado. Ok, no al miedo. Algo interesante en esto es que cada vez que el pueblo de Israel tenía complaints, se quejaba, preguntaban dónde está Dios. Y nosotros tenemos lo mismo, porque Dios estaba presente en la nube. Y they were to look, si ellos miraban para arriba, la nube estaba ahí constantemente. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué nos trajiste aquí, echándole la culpa a otro? Y lo interesante de esto es que nosotros hacemos lo mismo. Si miramos el año pasado o el mes pasado, los problemas serios que tuvimos, le pedíamos a Dios que nos ayudara. Y Dios nos ayudó y se solucionó el problema. Y seguimos, y viene otro problema, y Señor, ¿por qué me permitiste esto? ¿Por qué me pasó esto? Y mi hijo, y esto, y Dios, y hablamos a Dios, y se nos olvida que la nube está siempre presente. ¿Por qué yo y por qué de nuevo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo, por qué de nuevo y por qué yo de nuevo? Y el asunto es que Dios nunca no estuvo ahí. Estuvo 100% de día y 100% de noche. Pero ellos no veían. No nos va a dar más allá de lo que podamos hacer. Pero ellos no veían eso, ellos solamente veían el problema inmediato. El problema. Creo que a veces necesitamos hacer cosas que muchas veces esos episodios son consecuencias de nosotros mismos o de quienes nos rodean. Pero precisamente el crisol, sí, pero el crisol, viendo al pueblo de Israel, hay algo, y lo volviste a mencionar, hay una frecuencia, entonces la temperatura aumenta. Sí, hay que evidencia la lucha, pero ¿para qué? ¿Por qué? Purificación. Ok, la purificación. ¿Y cómo se dice? Ok. Entonces, la purificación y algo más. Purificación. Sí, pero esto es el ejercicio. Ejercicio para el desarrollo de los músculos, lo que tú dijiste. Esto. Entonces, por eso yo, y por eso de nuevo, y por eso de nuevo yo. Para fortalecer. Porque cada vez que yo me repito, yo me acuerdo cuando yo no tenía idea, y Dios, y esta es la cláusula que venimos escuchando y venimos estudiando, y Dios, pero Dios, y esto lo dijo José, y lo escribo en amor porque José con amor, en vez de decirle de todo a sus hermanos, él les dijo, ustedes hicieron esto con esto, pero Dios, esa cláusula, que es la cláusula redentora, restauradora y transformadora. Pero para eso hay un proceso de ejercicio tan necesario para el desarrollo. Entonces, nosotros que promovemos la salud integral,
Esto es un asunto de todos los días hay que beber agua, todos los días hay que respirar aire puro, todos los días hay que alimentarse de la mejor manera, con los mejores nutrientes. En algunos lugares se puede comer carne, basados en la contaminación ambiental. Hay lugares que son más saludables que otros. Hay lugares en que no se puede, que no es recomendable. Lógicamente no es un asunto de salvación, pero sí de calidad de vida. Y vemos los resultados. Entonces, y quiero preguntarles ahora seguidamente qué vamos a hacer, o qué vamos a hacer cuando, o qué va a hacer Dios cuando le pedimos, Señor, aumenta mi fe, fortalece mi fe. ¿Podría calificarse esto de abuso de su parte, de castigo? Voy a escribir esto. Abuso, castigo. Etcétera. O fe genuina. Esta me gusta mucho, la fe genuina. Fe genuina. ¿Cuándo es la fe no genuina? ¿Acaso cuando la fe no es genuina? O como diríamos nosotros, fe de mentira. Fe de mentira. Bueno, Jesús le decía, los enfermos cuando le pedimos a Dios fe, recuerdan que estuviste conmigo antes, estás ahora, recuerdan tu promesa, una doble entrega a la confianza. Ok, entonces le decimos a Dios, ayúdame, recuérdame tus promesas. Porque el niño cuando se pone mendigo, se echa para que el padre lo agarre, no se puede hacer. La primera vez, bien, la segunda vez, la tercera ya se aventaba uno cuando el padre si no estaba listo, porque sabía que Es gradual. Apaguen su micrófono, por favor. Entonces, ¿será que? Ok, pero creo que volviendo a lo mismo, va a ser algo gradual, pero al ser gradual, o sea, ¿de quién es la responsabilidad? Dale, Ernesto. Como ya les dije, el enfermo que necesita ayuda. Debe haber participación del enfermo. Por ejemplo, yo tuve un accidente, no puedo caminar. Señor, por favor, ayúdame a caminar. Pero yo tengo que hacer la terapia. Y va a doler, y va a ser difícil. Pero esa es la única forma que yo voy a poder empezar a caminar. Correcto, pero ¿y la terapia es efectiva o no? La terapia física. Sí. Bueno, sí, en este caso sí sería efectiva. Está garantizada, ¿verdad? Sí, pero el asunto es que si yo no hago la terapia, no voy a llegar a alcanzar la meta, que es caminar. En el mismo sentido espiritual, le pedimos a Dios, aumenta nuestra fe. Viendo Dios es el doctor, ok, esta es la receta. Tenemos que hacer esta terapia física. En este caso, terapia espiritual. Este es el camino y tenemos que hacerlo constantemente
hasta que nuestros músculos de fe sean completamente desarrollados. Correcto. Entonces, Mire, correcto, mi participación. Pero, ¿y qué con el castigo? son No sería consecuencias. disciplina mejor. Son consecuencias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo con la consecuencia. Disciplina. Sí. Ya. Porque lo que pasa es que la disciplina, a diferencia del castigo, produce un conocimiento de por qué las cosas estaban mal y ayuda a la persona a crecer. Pero el castigo lo único que hace es como la consecuencia. Pero no es lo mismo. No, Si yo me alimento indebidamente y me da un paro cardíaco, eso ¿es un castigo o es disciplina? Es un castigo, Una consecuencia. una consecuencia. Ok. El efecto, ¿estoy o no estoy muerto? Igual o no me morí. Disciplina es cuando te dice el doctor, si tú sigues una alimentación correcta, no vas a morir de esto porque te vas a sanar o vas a prevenir la muerte. Y tú coges conciencia y disciplinadamente comes lo que tienes que comer. Pero si no haces eso, las consecuencias van a ser muerte, castigo. Ok, castigo no equivale a disciplina. No, ¿Por qué? porque el castigo no produce crecimiento, la disciplina sí. Ok, ahí está. Y eso es lo que, esa es la pequeña gran diferencia que debemos entender. Y vemos la vida de Sansón. ¿Hubo o no hubo una disciplina? ¿O hubo un castigo? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es? Porque él murió. O sea, dense cuenta, él murió, está muerto. Entonces, ¿dónde está la disciplina? En la ceguera que tuvo, cuando estuvo ciego físicamente y jugando más a Dios. Caliente. ¿En qué consiste la disciplina? Ustedes lo La dijeron. disciplina consiste en que uno se encamine por donde tiene que ir y está enfocado en lo que es correcto. La disciplina. Caliente, más caliente. La disciplina es un acto de amor de Dios, en su constante llamado. Ok, hablemos de Sansón. ¿Cómo se manifiesta la disciplina? ¿De qué manera? Porque está muerto. ¿De qué manera se caliente? Es que si ustedes Es no... la conversión que tuvo Sansón, porque antes, a pesar de que él sabía que era escogido. Caliente, pero es que no tengan miedo, respóndanme. Sí. ¿Cómo puede ser la muerte una disciplina? Conversión, ok. ¿Cómo puede ser la muerte una disciplina? Y ya le di la respuesta. Con lo que ustedes acaban de decir. Porque decimos, en nuestra narrativa decimos ya para qué, sí, total. No, pero recuérdate que Sansón, él se suicidó, él pidió morir haciendo lo que él consideraba era lo correcto, el propósito por el cual él vino. O sea, él vino a salvar, a defender al pueblo de los filisteos. Ok. Y cuando él pide morir o suicidarse, él consciente de que estaba cumpliendo el propósito para él en esta vida. Ok, ¿y cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Ok, aquí está Sansón. Y aquí están las dos columnas. Va. Ok. Les he hecho hasta un gráfico de tiempo. Aquí está el Mesías. Aquí está el Mesías. Basado en esto, ¿dónde está la disciplina?
¿Dónde está el crecimiento si murió? If himself, if his own life. No. O sea, la disciplina de Sansón o la disciplina Sí, a sí. todo lo largo y ancho. No. La disciplina de Sansón. Sansón abrió. Porque la palabra, y abro el compás, porque nosotros le tenemos pánico a esto. Le tenemos una aversión a esto. Y decimos, si lo hago, no me va a querer. Si lo hago, no me va a volver a hablar. Si lo hago, aunque es necesario, ¿qué va a pensar de mí? Pero es que la disciplina es con amor, porque si no, no. Sí, funciona. sí, hay amor, pero en el caso de Sansón, ¿dónde se manifiesta el crecimiento? Porque el crecimiento que otorga la disciplina. ¿Dónde estuvo el crecimiento si murió? Ok, lo que dijo Nani. Sí, o sea, dale Ernesto para ver. Yo pienso que él confiaba de que ese no era el que iba a morir, no era el fin. Él confiaba. Ahí está, es eso. Esa es la respuesta. Trajo la redención. A este momento. Porque desde niño él había sido instruido que venía el Mesías. Desde niño él sabía que el enemigo quería destruir la venida del Mesías y quería bloquear. Y entonces, y él lo estaba viviendo. Él mató a mucha gente precisamente porque eran los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando lo hacía con el enfoque equivocado. Y lo hacía. Yo soy el más fuerte. Yo soy el más fuerte. El poderoso, el guapo. Y como dicen en Colombia, yo me siento, las quemo y hago más. Hasta en el momento en que él se da cuenta que realmente la oscuridad, en el caso de él, fue la oscuridad física. La oscuridad en la jaula del par, la oscuridad fue, no pudo ver y eso le permitió reenfocarse, meditar y extrapolar hacia el futuro. No solamente eso, sino esto, la segunda venida. No es la cruz, pero sí, la nube. La nube. La nubecita de la segunda venida. Ok. ¿Cómo Sansón nos toca a nosotros? Muchas veces vamos a ser disciplinados, pero no importa, porque vamos a crecer en esa experiencia. Por haber Sansón mantenido las avenidas del Mesías abiertas, vino el Mesías. Entonces, su propósito, su vida, que fue un sacrificio, realmente no fue un sacrificio. O sea, fue un sacrificio de lo malo, pero fue una purificación. Y aquí es donde, y voy a escribirlo aquí, purificación. O una purificación que le dio alegría en ese momento, momentáneamente, pero a futuro. Y de esa manera murió en paz. Y allí es donde nos damos cuenta por qué nosotros no tenemos nada que temer de la muerte. La muerte es temporal. La muerte es un sueño.
porque la segunda venida está garantizada. La salvación es un plan fraguado antes de la fundación del mundo. Lo único que estamos viendo es su ejecución, la manifestación cotidiana, todos los días. Muy difícil perder. Entonces, por ello es muy difícil perderse, porque Dios está en el negocio de la salvación y Dios alcanza a los que creemos nosotros ya desahuciados e inalcanzables. Pero esa es nuestra perspectiva sesgada y mortal y fallida. Esa no es la perspectiva de nuestro Creador. Entonces, y vemos, sin embargo, situaciones como el aguijón. Voy a escribir acá, aguijón. El aguijón del que hablaba Pablo. Él decía, esto a mí me molesta, esto a mí me incomoda. ¿En qué consiste el aguijón? Mantenerlo alerta. El aguijón consiste en mantenerme alerta. Yo tengo una costumbre que cada vez que se me pierde la billetera, no son muchas veces, pero cada vez yo enseguida quedo con las antenas paradas. Y digo, viene algo. No tiene que ver con superstición, pero es como que de tantas veces que me ha ocurrido, como que ya yo sé que me viene algo por allí. No tanto que me viene algo, sino que debo estar alerta, debo estar apercibido a que posiblemente ocurra. Y si ocurre bien y si no, bueno, no pasó nada. Claro. Pero por lo menos de mi parte estoy alerta, estoy... Número uno, a dónde coloco las cosas y a la vez lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, el aguijón. También los valores tendemos a olvidarnos de No olvidamos de la fuente. entonces mejor que Agradezcamos los aguijones. No todo el tiempo, no todos sufren de aguijón. No todos. No todo el tiempo. Todo depende de cómo, del carácter de la personalidad de la persona. Y los aguijones también varían. Porque lo que puede ser un aguijón para ti no lo es para mí. Los aguijones vienen personalizados. Ok. El aguijón es personalizado. Sí, sí. Ahora, ¿el aguijón es un castigo? ¿Es un suelo? ¿Es una disciplina? Es un llamado. Es un llamado. Es un símbolo de alerta, de caution. Peligro. De aviso, un aviso. Un aviso. Alerta. Aguijón, una alerta. Pero por años, ¿cuál es el aguijón en mi vida, por ejemplo? El aguijón, como yo lo entiendo, sabe que hay diferentes significados. El aguijón es algo que produce discomfort. Incomodidad. Incomodidad. Se dice incomodidad, puede ser, en el caso de Pablo era una incomodidad física, pero también puede ser una incomodidad
incomodidad está permanente. Nadie la siente, solamente la persona que la sufre. ¿Ves? Y está siempre presente. Y somos conscientes personalmente de que ese aguijón existe. Es real. Es real. Para mí, o para ti, o para cualquier persona. Y en cualquier momento, ese dolor puede aún intensificarse. O a veces no está tan fuerte, pero está la gente ahí permanentemente, aunque sea en un poco de volumen, como yo, pero sigue ahí. Entonces, ¿por qué existe ese aguijón en nuestra vida? Es para causar inconveniencia o es para mantenernos alerta, como dijiste tú, de lo que puede suceder en nuestra vida. Depende de cómo tú lo veas y depende de tu propio aguijón, ¿no? Apóstol Pablo no dice cuál era el aguijón de él, pero él era consciente de que existía y que estaba permanente. Pero sin embargo, con todo ese aguijón y ese problema que él tenía, esa incomodidad, él continuaba trabajando en el ministerio, ¿ya? Aunque no se completamente desapareció. O sea que no- pasar esa situación cómoda, finalmente es una bendición porque nos lleva. termina siendo una bendición. Sí, porque dice ahí, ¿dónde está tu victoria? El aguijón no tuvo victoria. Nosotros, la persona, tuvimos victoria sobre el aguijón. Así es. Así es. Entonces, el aguijón siempre es temporal porque ¿será que a veces también el aguijón consiste en que nos aferramos a mentiras? ¿De dónde, cuál es la proveniencia del aguijón? Definitivamente de Satanás. Ajá, y cuando se manifiesta, me aferro al aguijón o lo evito. Lo alimento o no. Muy interesante eso. Pues, a veces somos creados por nosotros mismos. O sea que a veces Nos ponemos en una situación que produce un aguijón. Estamos ahí, pero no nos movemos. lo que se conoce Esa es la como, mala vida. lo que se conoce, nos volvemos adictos a, o lo que como dicen, como se dice en inglés, hicimos la cama, ahora nos toca acostarnos en ella. Y nos acostamos en esa cama y estamos diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo llegué yo a esta cama? ¿Por qué la edifiqué? ¿Por qué la armé? ¿Por qué hice la cama? Y a veces estamos en la cama y contemplando y nos damos cuenta de la mentira. Porque a veces somos engañados. A veces el enemigo nos engaña. Pero, ¿en qué consiste la victoria a esa prueba? O a ese aguijón. No prueba. Bueno, como Pedro, ¿Cómo nos sobreponemos a ese aguijón? ¿Cómo nos deshacemos de ese aguijón? Pedro dijo, sálvame de esto. Ok, le pedimos ayuda a Dios. ¿Qué más? Dimos a Dios. Ajá, decidimos que Dios es la salida. Ajá. Y después, ¿qué pasa? Reconocimos nuestra capacidad. Ujú. Pedimos a él y
O sea que destruimos la cama. A veces hay que hacerlo. A veces hay que destruir la cama que nosotros mismos construimos. A veces hay que, Cambiar de rumbo. a veces hay que caminar. Levántate y anda. Ahí está. A veces nos toca levantarnos y andar. Porque al hacerlo estamos destruyendo las mentiras que érase una vez nos creímos y que abrazamos. Yo nunca olvido un amigo mío en Berlín del Este que yo no quería hacerle la pregunta, pero porque yo me imagino que todo el mundo se la hacía y era cuando cayó la cortina, el muro, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Y él lo único que me dijo fue, tú sabes lo que es, Víctor, que un día tú te despiertas y todo lo que tú creías y en lo que tú creías, te das cuenta que era una mentira. Y yo, por supuesto, yo no le pregunté nada más. El conocimiento es como sí, el conocimiento es como la luz del amanecer, que es gradual hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. El pájaro no se quedó en la casa. Aprendió su canción y la cantaba cuando le levantaban. Entonces, quedó cantándola. El asunto aquí no es la jaula. El asunto no es la jaula. El asunto es la oscuridad. Y lógicamente, si el pájaro no está en una jaula, la oscuridad es debatible porque él va a buscar la luz. Pero en una situación de confinamiento, entonces, esta metodología con propósito le da un muy buen resultado. Tenemos las aguas amargas. Tenemos el pueblo de Israel. Tenemos también, bueno, evidentemente cuando se dividió el Mar Rojo, ¿no? Después las aguas amargas, estando en el desierto. Hay un conflicto que Cristo mismo experimentó. Y el resultado de todo esto, ¿cómo compartimos nosotros esta esperanza con el prójimo? ¿O la reservamos para nosotros? ¿Qué hacemos con el conocimiento adquirido? ¿Qué hacemos con el conocimiento? No tengo la palabra conocimiento. No la tengo. ¿Qué hacemos con el conocimiento? El conocimiento es un tesoro, pero el conocimiento aplicado es poder. ¿Qué hacemos con el conocimiento? Sí, lo aplicamos, pero ¿qué hacemos con él? Y, hablando de compartir el conocimiento, ¿cómo compartimos el conocimiento? Yo creo que con nuestro testimonio de cómo nosotros vivimos, porque no siempre las personas están anuentes a escuchar lo que nosotros tenemos que decir, pero no pueden refutar la manera en que nosotros vivimos y cómo los tratamos. Hay un proverbio árabe que dice que no digas todo lo que sabes,
Porque muchas veces el que dice todo lo que sabe, dice lo que no conviene. Exactamente. Porque la otra parte tampoco está anuente a recibir ese mensaje. La otra parte no está anuente para recibir el mensaje o quizá no está preparada. Recibir el mensaje. Ujú. Y en vez de ser un beneficio, va a ser una maldición. ¿Y eso cómo se llama? ¿Qué palabra se utiliza? Perlas a los pueblos. No, no. No, lo que tú has descrito no es perlas a los puercos. No, no. Perlas a los cerdos. Eso no es, no, no. Eso se llama Tiene que ver con la coerción y la imposición. eso se llama Lanzar un yunque, porque esto es un yunque. Esto es un yunque. Lo personal es un yunque. Que es personalizado, ¿no? Lo personal, pero no. Esto es un yunque. Esta es el si tú conocimiento. tienes todo el conocimiento, pero no lo dices de la manera en que la persona lo pueda absorber, es inútil. Ok, es inútil, pero esto, el aprendizaje. El receptor no está listo. El receptor no está ¿Y listo. qué pasa si yo lo impongo? ¿Qué estoy haciendo? Ay, Convirtiéndote en un dictador. Pues, ¿no? Ok, sí, ¿y qué es un dictador? Coerción, que hay una palabra. Le quitas la libertad. Ajá, ¿y eso cómo se llama? Una palabra de Esclavitud. 5 letras. Miedo. No. Sin amor. Ajá. ¿Y cómo se llama eso? Desamor. ¿Y el desamor se manifiesta de qué manera? No, no hay indiferencia. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que? Rechazo. No. Lo que hemos vivido en Latinoamérica de muchas maneras. ¿No? Oposición. Sí, y todo Opresión. eso, exactamente, pero la palabra es abuso. Ah. Abuso. Abuso. La persona se va a sentir abusada, es cierto. La persona se va a sentir, la persona va a ser abusada. Si yo le tiro un yunque de 1 tonelada a una persona, y la vivencia que yo he tenido, que es personalizada, si yo aguanto con un yunque de 1 tonelada, soy yo. Yo puedo con eso. Pero si yo le lanzo mi yunque de 1 tonelada a una persona que no puede, la estoy abusando. Entonces el abuso es espiritual, teológico, ¿no? Emocional, es abuso a varios niveles. Porque mi experiencia no es la misma que la otra. Porque tú no eres yo. Entonces, ¿cómo? Y lo hacemos todos los días. Ponte mi ropa porque a ti te queda. A veces sí. Pero la mayoría de las veces no. Te conviene hacer lo que, esto. Entonces, en lugar de decir, mira, a mí en mi experiencia, esto fue lo que yo viví, estos fueron mis resultados. Esto es lo que yo aprendí. Dejar libre a la persona que toma. En libertad, piénsalo, reflexiona. Dios te creó a ti como me creó a mí y Dios te va a iluminar. Dios está disponible. Yo puedo orar contigo y vamos a esperar. El error también es que pensamos que nuestro conocimiento es superior al conocimiento de la otra persona. Y empezamos a pontificar. Ya. Yo pienso, bueno, yo conozco más de la Biblia que tú, por tanto, esto es lo que tú tienes que hacer. Abuso espiritual. Abuso teológico, abuso espiritual. Sin saber que el que yo le estoy hablando, porque él acaba de llegar a la iglesia y fue bautizado, tiene un doctorado en teología en las universidades del Vaticano. Habla griego, latín, y yo le estoy diciendo a él que todo lo que aprendió es
Todo es nada porque yo manejo el espíritu de profecía. Sí, exactamente. Y lo Eso sí es hacemos. abuso. Pero es que es abuso por todos lados. Sí. Entonces, pero eso es lo que el enemigo hace con nosotros. Y lo que él siembra la semilla del abuso y entonces nosotros la alimentamos al alejarnos de Dios. porque eso es canto mal entonado y lo cantamos como si fuera la gloria. Nos aferramos a un himnotema que no está personalizado, un himnotema ajeno, que no es el nuestro. Y con buena intención y sin saber y sin conocer la perspectiva. Se lo queremos imponer al otro. Y Pero no hacemos, lo veíamos así. claro, claro, No lo veíamos claro. así. Es como Pablo, él estaba sinceramente equivocado cuando no era Pablo. Y mató o sea, sostuvo las ropas de quienes lapidaron a Esteban. Lo importante y lo bueno es conocer esa perspectiva. Correcto. Y saber y estar gozosos. O sea, la muerte no es nada. La muerte no es nada. Entonces, vamos a orar. ¿Quién desea orar? Bueno. Ruth, adelante, Ruth. Querido Dios, gracias te damos por haber creado, por haber puesto tu camino, Señor, y por haber recibido tu compañía. Ayúdanos a poder continuar nuestro camino. Cuando vengan días de oscuridad, saber que tu amor siempre está ahí. Ayúdanos a no soltar nuestros manos, a vivir en tu presencia. Bendice a cada miembro de la familia. Bendice a tus hijos y a tus pueblos. Ven pronto, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos. Ayúdanos a que y que la gente de Amén.